Cuando vemos esta cadena, nos damos cuenta del poder que tiene un pensamiento. Nosotros no podemos evitar qué pensamientos pueden entrar en nuestra mente, pero creo que sí podemos elegir qué pensamientos pueden entrar en nuestra vida y qué pensamiento debemos rechazar. Una acción repetida crea un hábito moldea un carácter y un carácter marca un destino. Hola, bienvenidos a 70 veces 7 Podcasts. Me llamo Jesús y hoy estamos en un nuevo episodio. Estoy muy contento de poder estar en este espacio otra vez. Hemos estado ausente durante varias semanas porque estamos en pleno verano de Madrid y hace una calor que ni te imaginas. Y entonces eso como que no nos ha chocado un poco a la hora de grabar porque los equipos dejaban de grabar, se recalentaban. Pero bueno, gracias a Dios hemos podido pasar ese obstáculo y hoy estamos aquí para poder compartir con ustedes y poder compartir un mensaje que influye en muchas áreas de nuestras vidas y es los pensamientos. Y hay una secuencia que créeme que vale la pena recordar y es esta. Un pensamiento influye en una decisión. Una decisión produce una acción repetida crea un hábito moldea un carácter y un carácter con el tiempo marca un destino. Cuando vemos esta cadena, nos damos cuenta del poder que tiene un pensamiento. ¿Cómo puede un pensamiento cambiar un destino, cambiar una vida, tanto como para bien o como para mal? Porque sería un error llegar a pensar que solamente existen pensamientos buenos o pensamientos malos, ya que nuestros pensamientos son influenciados por nuestras emociones, son influenciados por experiencia del pasado o por circunstancia que podemos estar viviendo. Por eso es que no podemos creer todo lo que pensamos, debemos aprender a ser selectivos, debemos aprender a distinguir entre los pensamientos que nos acercan a la verdad de Dios y los pensamientos que solo alimentan el ego, la soberbia, el pecado. Entonces, debemos tener cuidado con los pensamientos. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 10:5, y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo no nos dice que ignoremos estos pensamientos. Pablo nos dice algo muy claro: llevémoslos cautivo, es decir, examinémoslos, confrontémoslos con la verdad. De una vez por todo, decidamos qué pensamientos van a abarcar nuestra vida y qué pensamientos debemos llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo. Y hay pensamientos que construyen y pensamientos que destruyen. Y esto me recuerda a una frase que me gustó mucho que dice: ¿cómo puedo culpar al viento del desastre que provocó si fui yo quien abrió la ventana? Esta es una frase que nos confronta mucho, o por lo menos a mí me confronta mucho, porque en muchas ocasiones llega a culpar a las circunstancias, llega a culpar heridas del pasado, incluso a personas, por el rumbo que estaba tomando mi vida, hasta que un momento me detuve y llegué a pensar qué pensamiento había dejado entrar en mi vida y qué pensamiento estaba alimentando. Nosotros no podemos evitar qué pensamientos pueden entrar en nuestra mente, pero creo que sí podemos elegir qué pensamientos pueden entrar en nuestra vida y qué pensamiento debemos rechazar. Porque lo que alimentamos se fortalece y lo que se fortalece termina dirigiendo nuestras vidas. Y esto me recuerda también a una parábola que contó Jesús sobre dos hombres. Uno que construyó su casa sobre la roca y otro que construyó su casa sobre la arena. Cuando llegaron los días de lluvias, cuando llegaron los días de tormenta, la casa que estaba sobre la roca permaneció, pero la casa que estaba sobre la arena cayó. Y Jesús nos enseñó que el hombre que construyó su casa sobre la roca era semejante al que oía su palabra y la ponía en práctica. Y aunque Jesús no habla específicamente en esta parábola sobre un pensamiento, podemos ver un dato muy interesante, y es que antes
de que estos hombres tomaran la decisión de construir sobre la roca o construir sobre la arena, hubo un pensamiento que influenció en una decisión. Hubo uno que tomó la decisión de construir sobre la arena y hubo otro que tomó la decisión de construir sobre la roca. Pero ambas decisiones fueron influenciadas por un pensamiento. Entonces creo que nosotros debemos saber discernir qué pensamiento nos acerca a la verdad de Dios y qué pensamiento nos alejan, porque entonces seremos como aquel hombre que construyó sobre la arena y su ruina fue grande. Amigo, la pregunta no es si los pensamientos son buenos o malos. La pregunta es sobre qué pensamiento está construyendo tu destino. Sobre pensamientos que te acercan a la verdad de Dios o pensamientos que te alimentan del pecado, pensamientos que te alimentan de la culpa, pensamientos que te alimentan de la soberbia. Debemos tener cuidado de qué pensamiento nos estamos alimentando. Hay una historia, y con esta termino, que también me gusta mucho y la he estado compartiendo durante estas últimas semanas en mi congregación, que es sobre la historia de Caleb y Josué. Fueron unos espías, de dos espías, que fueron a espiar una tierra, la tierra que Dios le había prometido. Ellos fueron a ver una tierra y los 12 hombres, los 12 espías vieron la misma tierra, tuvieron la misma experiencia que tuvieron Josué y Caleb, pero ellos tenían un pensamiento distinto, cada uno pensaba de una manera distinta. De los 12, 10 tenían un pensamiento negativo y de los otros dos, que era Caleb y Josué, tenía un pensamiento distinto al de ellos. Y eso era lo que lo hacía diferente, un pensamiento distinto. Ahora, si tú y yo nos dejamos llevar por esos pensamientos que nos alimentan el ego, esos pensamientos que alimentan nuestro pecado, vamos a ser como aquellos hombres, vamos a tener pensamientos negativos, vamos a creer que los obstáculos que enfrentamos van a ser más grandes que nosotros. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la verdad de Dios, cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, que es viva y eficaz, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, que es lo que nos hace crecer y ir a más, entonces nuestro pensamiento va a ser diferente. Nuestro pensamiento va a ser distinto a los demás y esos pensamientos son los que nos van a llevar a conquistar, son esos pensamientos que nos van a llevar a alcanzar la promesa y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, amigo, la pregunta no es si mis pensamientos son buenos o malos. La pregunta es sobre qué pensamiento estoy construyendo mi vida, sobre pensamientos que alimentan el pecado, sobre pensamientos que alimentan la culpa, sobre pensamientos que sabotean mi relación con Dios o pensamientos que me acercan a su palabra o pensamientos que me acercan a buscar su presencia o pensamientos que me llevan a ir a más. Yo quiero que en este episodio tú y yo empecemos a ser más selectivos con los pensamientos que tenemos. Siempre vamos a tener pensamientos buenos y malos, pero tú y yo somos los que decidimos qué pensamiento va a entrar en nuestra vida. Recuerda esto. Un pensamiento influye en una decisión. Una decisión produce una acción. Una acción repetida crea un hábito. Un hábito moldea un carácter y un carácter marca un destino. Tú y yo somos quienes decidimos qué pensamiento va a influenciar en nuestras vidas. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que te hayas sentido identificado con lo que te he estado hablando porque es algo que Dios está tratando conmigo. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y espero que te puedas suscribir, comentarnos sobre este nuevo episodio. Dios te bendiga.